Hola a todos, yo soy Edu y hoy estamos en este lugar que se llama La Dominica. Está ubicado exactamente en O'Reilly y Mercaderes y estoy aquí porque un suscriptor vio mi saga de comiendo por X precio. Un amigo me dijo que tienen una chef nueva que trabaja en ambos turnos que está petándola, o sea, dice que la mujer es sensacional, que está tratando de revolucionar la cocina del lugar y que definitivamente es algo que debería probar. Igual sigue siendo comida económica, así que sería injusto compararlo quizás con algunos restaurantes a los que traigo normalmente al canal, pero tengo muchas expectativas y mucha ilusión. Vamos a probar pizza, pollo y res, el bistec de palomilla solamente en 500 algo pesos, los voy a poner por aquí para que vean el precio y es impresionante, el menú está impresionante la verdad. Ponen lo que tengan en el día, tengo que decir que hoy no había especialmente una variedad muy grande, pero más variedad que el último lugar que traje, que fue Prado y Neptuno. La cerveza Cristal congelada a 150 pesos. Sensacional, 150 pesos. Dice que antes regulaban por plato, pero últimamente no. O sea, si vienes a comprar una caja probablemente te digan que no, pero por lo general siempre tienen cerveza nacional 150 pesos y cerveza internacional creo que son 175 pesos. Creo, de todas formas les pongo el precio por aquí para que sepan lo que hay. Entonces nada, voy a esperar los platos a que lleguen y les cuento qué tal mi experiencia en La Dominica. Lo primero que llega a la mesa es esta pizza. Pedí la pizza, la puedes pedir con los agregos que usted quiera. Pero en este caso pedí mitad chorizo, mitad atún. El chorizo es muy fuerte, así que nada, no puedo evitar ir directo al chorizo, porque me encanta el chorizo. Y si está fuerte, pues mejor. Ojalá y sea hasta picante, vaya. La pizza no creo que sea lo mejor que salga de esa cocina hoy, pero estoy muy emocionado de probar este chorizo. Si es chorizo fuerte, vamos a probar la pizza ahora. Es una pizza caliente, cosa que no tuve en los últimos lugares que he ido barato. Está jugosa, o sea, no es una pizza dura. El queso está suavecito, tiene grasa. Mi cámara woman acaba de poner una cara de cosas buenas. Por supuesto, no puedo competir con una pizza como las de Toto y Pepino, que son 6 veces el precio. Sí, porque eso es lo bueno, el precio. Miren aquí el precio, una locura. Y esta no es la pizza más barata. El queso se siente súper bien. Y la masa no es el mejor cross que he probado, pero está bastante bueno. En plan, para almorzar un día, no tiene precio. Está muy bueno el atún. Es atún normal de lata, pero está muy rico. Tiene cebollino en la pizza de atún y me parece que le aporta muchísimo al plato. Y la sal, no tengo que echarle nada. O sea, está perfecto tal cual está. Y podría ser mucho más barato. Recuerden, yo no estoy yendo a lo más barato. Me queda un pedazo de pizza, pero como pedí tanta comida, no quiero llenarme con esto. Ahora, la pizza base cuesta 320 pesos, que es algo que es como $1.50. Y entonces cada agrego, por ejemplo, el agrego de atún, 100 pesos, señores. 100 pesos un agrego de atún. Es una locura. Por supuesto, creo que el chorizo le agrega muchísimo, igual que el atún. O sea, me parece que si vienes deberías ir, aunque sea, tener un agrego, aunque sea. Nada, es lo que espero, las carnes, después de si la banda ameniza muy bien. O sea, no es una banda, no te tocan temas del Choco y del Único y etcétera. Te tocan temas cubanos, tal cual tú quieres en un lugar así. O sea, yo sé que la música cubana es muy subvalorada por nosotros los cubanos, pero hay que dar una conclusión que es que La Habana suena a música cubana. O sea, no hay nada más chocante que meterte en un bar de esto que es 100% cubano y que lo que te suene sea música electrónica. A mí eso me mata toda la pasión. Ya llegó mi bistec de palomilla. Lo pedí con un acompañante de arroz blanco, frijoles. No vienen acompañantes, o sea, viene solo la carne como plato. Es un bistec de palomilla de casi 600 pesos, o sea, $2 y algo. Pero es carne de res, o sea, es carne de res por menos de $3. Vamos a probar los platos de los boniatos, a ver qué tal. Ah, crujiente. Deja probar la carne primero. Voy a probar solo la carne y les digo qué tal me parece. Está bastante bien cuidada, o sea, no es difícil de comer. Tiene buen sabor, no se siente muy dura. Está bastante correcto. También tienen copas de vino tinto y vino blanco. Es vino de caja, pero es un Cabernet Sauvignon. Bueno, no está mal.
no está nada mal. Me parece que los coñaticos fritos son un acompañante brutal para el bistec palomero. El plato más barato que pueden pedir, creo que es el pollo. Les voy a dejar el precio por aquí, para que lo vean. O sea, en plan de que si andan cerca y quieren almorzar, pueden venir y almorzar por este precio. Más, por supuesto, me imagino que se tienen que pedir un arroz y un frijol, una locura. Tomar un Cabernet Sauvignon con estos calores, pero no puedo evitarlo. Lo increíble de esta comida es muy, muy, muy barata. O sea, muy barata comparada con los lugares que vamos normalmente. Déjame probar los frijoles para decirle qué tal. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ok. Los frijoles son lo mejor que he probado esta noche. Yeah, you try them. You'll love it. They're very good. Dios mío, los frijoles. Coño, qué ricos están. Esto demuestra que sin presupuesto, que sin nada se puede lograr demasiado. Y yo estoy tan orgulloso de haber descubierto este lugar y de que este suscriptor me ha escrito para que viniera a este lugar porque es impresionante. Y estamos conversando aquí fuera de cámara de que estos lugares al final depende del staff que trabaje, ¿no? Porque como son lugares del gobierno, pueden hacerlos tan buenos o tan malos como ellos quieran. O sea, si quieren hacer que este lugar sea incomible, lo pueden hacer. Y si quieren que este lugar sea de los mejores de La Habana, lo pueden hacer también. El hecho es que la comida está muy buena. O sea, no tengo idea cuánto vamos a pagar. No pedimos, o sea, pedimos bistec de palomilla, que no es muy barato. Pero está muy, muy bueno. Y no sé si vieron. Ah, no, no lo vieron porque no se los puse. Tiene muchos vegetales por arriba, tiene pimiento y cebollino. Aquí todo trae cebollino. Y le da un gusto brutal. Brutal, de verdad. It is good. Entonces ya terminamos la cena aquí en La Dominica y me siento súper orgulloso de que este suscriptor me ha invitado aquí porque la verdad el lugar vale totalmente la pena. O sea, acabamos de tener una cena. A ver, pedí una pila de cosas porque quería probar varias cosas para dejarle saber qué se sentía. Pero todo lo que comimos, cerveza, vino, todo, no me han traído la cuenta todavía, pero estoy seguro que no es más de 2.000 pesos. O sea, por $10 hemos comido, hemos tomado normalmente dulces caseros, o sea, como arroz con leche, cosas así. Pero hoy no hay, o sea, puede ser que no haya algunas veces. Entonces la cuenta ya me llegó 2.350 pesos. Lo más caro de todo lo que pedimos fue la palomilla, que son 600 pesos, y las 3 cervezas que me tomé, que fueron 450 pesos. O sea, 450 pesos, 3 cervezas, cuando en los bares por ahí normalmente 450 pesos son una cerveza o una y media a más dar. Y está bastante fría, definitivamente está bastante fría. La copa de vino tinto impresionante. Si te gusta el vino tinto, te digo, es vino de caja, o sea, no esperes nada del otro mundo, pero está muy, muy rica, muy, muy rica. Definitivamente, de los 3 lugares económicos que he traído hasta ahora, este sin duda es mejor. Tenemos que rezar, ustedes, yo y mi amigo que me invitó, porque tenemos que rezar porque esta chef que está a cargo de esta cocina ahora mismo se quede. O sea, definitivamente estos lugares del gobierno depende mucho de las personas que lo administran, ¿no? Y definitivamente aquí en este lugar están haciendo un muy, muy buen trabajo. Bueno, ¿qué pienso de La Dominica? Bueno, pues en general estoy impresionado. O sea, definitivamente. Si están cerca, este tiene que ser su lugar para almorzar. O sea, que sé yo, 550 pesos una cerveza, arroz, frijoles, carne y boniato. Es una locura, la verdad. Es una locura, la verdad. Y para mí, te digo, de mis lugares que he visitado barato, es mi favorito. Además, la música de jueves a domingo está amenizando todo el día. O sea, se cogen breaks, pero en general están todo el día. Así que nada, espero les haya gustado el video. Si les gustó, recuerden suscribirse, recuerden darle un like, recuerden mencionarme qué les parece. Cada comentario que hagan mejora mi posición en el algoritmo de YouTube. Y nos vemos pronto. ¡Chao!